Grabando. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Tenemos un nuevo día, amén, que el Señor nos ha permitido, nos concede de gozar de su misericordia, de su gracias. Vamos a comenzar esta lección de la mañana, de día domingo, y como decía una canción cuando éramos pequeños, vamos a la escuela dominical porque queremos aprender más de Jesús, amén. Así que nuestro corazón esté preparado, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente te damos gracias por el nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuestros ojos y poder ver la naturaleza, poder ver, Señor, a nuestra familia, que tú nos permites un día más, Señor, de conocer más de ti también a través de tu bendita palabra. Señor, gracias. Gracias por cada hermano que está conectado, Señor. Pedimos tu bendición sobre su vida. Pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano Jorge, Señor, de que tú guíes todo, Señor, en la operación que él tiene que tener, Señor. Te ruego que tú bendigas, abras puertas, Señor, dirija la mano de los médicos, prepares todo, Señor, que todo, Señor, sea guiado y dirigido por ti, con tu paz y el gozo en el corazón de nuestro hermano Jorge, Señor. Así también bendice cada hogar representado, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, cada matrimonio, Señor, en esta mañana. Pedimos tu bendición sobre nuestros hogares, sobre el lugar donde vivimos, sobre el trabajo que tú nos das, sobre el sustento diario, Señor, la bendición que solo proviene de ti, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos, quita toda distracción, todo pensamiento, Señor, que nos pueda distraer, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en esta mañana. Habla, Señor, a través de tu siervo, Señor, bendice la vida de nuestro hermano Rodrigo, dirígelo con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Cada palabra sea para honrar tu nombre, Señor, y para el crecimiento nuestro. Bendice nuestras vidas, lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí sí, amén. Vamos a comenzar. Recuerden, estamos en el capítulo 18 de Mateo. Ya vamos a comenzar el próxima semana. Nuestra hermana Jimena nos va a traer el capítulo 19. Ya si alguien lo quiere ir leyendo con anticipación, ya durante la semana también lo puede ir haciendo. Ya, y la mayoría de las Biblias que tienen ustedes, de estos libros, de estos evangelios sinópticos, cuando usted va leyendo, por ejemplo, si lee usted Mateo, abajito del título que trae cada capítulo o cada sección, va apareciendo en qué otra parte de la escritura también se encuentra. Ya usted puede ver, por ejemplo, en Mateo 18, que dice que también está en Marcos, ¿verdad? 9, 33 al 37. Entonces usted también puede ir haciendo ese estudio previo, o al menos la lectura, durante la semana, para que así cuando llegue el día domingo, usted ya tenga avanzado un poquito, y ahí podamos también comentarlo. Amén. Vamos a seguir avanzando en este capítulo 18. Hemos estado viendo ya las enseñanzas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos, así que lo voy a también pasar un poquito más rápido. Es solamente un recordatorio. Las enseñanzas que el Señor nos dejó relacionadas con los niños. Ya se recuerdan cuando venían discutiendo los discípulos quién iba a ser el mayor en el reino del Señor. Y Jesús, me imagino, como venía caminando con ellos, los debe haber escuchado. Y cuando llegaron a un lugar ahí les preguntó qué venían conversando, qué venían hablando entre ellos. Y ahí les enseñó esta lección a través de un niño. ¿Recuerdan que llamó a un niño, lo sentó, ¿verdad?, en sus brazos el Señor Jesús y les empezó a enseñar. Ya la primera enseñanza que nos dio es que debemos hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Ya recuerden? El Señor tomó al niño y le dijo, si no se hacen como este niño, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y es la actitud, ¿verdad?, que tienen los niños. Ya no es que vamos a ser guaguas toda nuestra vida, ya ni nuestra vida cristiana tampoco. Tenemos que ir creciendo en madurez, pero debemos ser humildes, sencillos, y en cuanto a la malicia, ya no ser como niños en cuanto a nuestra forma maliciosa, por decirlo de alguna manera, de pensar. Ya yo me maravillo cuando vienen algunos amiguitos acá, amiguitas de mis hijas, y a veces tienen algún encontrón o alguna peleita pequeña, por decirlo de alguna manera, pero a los minutos ustedes los ven y otra vez están jugando.
y ni se acuerdan que hace un rato atrás estuvieron peleándose, agarrándose del pelo, ni se acuerdan, ¿ya? Y más adelante vamos a ver también el tema del perdón, ya vamos a ir avanzando, para que tenga también eso en mente. El Señor está enseñando acerca de los niños, su forma que ellos tienen de pensar, de ver la vida, y un buen ejemplo es el que le acabo de contar, ¿verdad? Mis hijas, o los niños en general, ya no son rencorosos. Ellos no se andan acordando de que pelearon con el amigo, se perdonan y después vuelven, y uno los mira de lejos y dice, oye, estos chiquillos, se hace 10 minutos se estaban agarrando de las mechas, ¿ya? Entonces, de esa forma de ser debemos ser nosotros. Ya si algún hermano, vamos a verlo también más en detalle, peca contra nosotros, debemos perdonarle y no después enrostrarle en su cara lo que nos hizo y viceversa. Entonces, esta fue la primera lección que el Señor enseñó a través de los niños, ¿verdad? Debemos permanecer, el reino de los cielos para nosotros como cristianos comienza desde el primer momento que usted entrega su vida a Cristo. Entrega su vida a Cristo usted y ya tiene vida eterna, ya es parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero el reino, ¿cuándo se va a completar? Cuando ya lo estemos disfrutando por completo, por decirlo de alguna manera, con Jesucristo ahí en su presencia, con nuestros hermanos, ya una vez que estemos en el cielo. Pero el reino del Señor empieza aquí en la tierra. Ya nunca olvide eso. Somos hijos del Señor, el reino para nuestras vidas empieza desde que usted entrega su vida a Cristo. Desde ahí usted tiene vida eterna. Recuerde, la vida eterna no es cuando usted muera. Ya no empieza su vida eterna cuando usted fallece. Su vida eterna empieza desde el primer momento que usted entrega su vida a Cristo. ¿Ya? Para que lo tenga claro. También el apóstol Pablo nos animaba, ¿verdad?, a ser como niños en cuanto a nuestra manera de pensar, ya a nuestra malicia, ya que seamos humildes, ya que no tengamos malicia en nuestros corazones, en nuestras mentes, como los niños. La segunda lección que estuvimos viendo también, ya es que el Señor que entregó a sus discípulos, ya tenía relaciones en que debíamos tener cuidado, ¿verdad?, en hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Ya se acuerdan que pusimos estos ejemplos, esas fotitos que le dejé yo de la piedra de molino? Que dice que si alguno va a hacer tropezar a uno de estos pequeños mejores, que se ate esta piedra de molino, esa que está el asno ahí moviendo, y se tire, ¿verdad? Y mejor se muera. Ya eso es lo que estaba diciendo. Y ahí pusimos algunos ejemplos de Sansón, ¿verdad? Cuando estaba ahí amarrado a esta piedra de molino también, ¿ya? Esta es la segunda enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos, ¿ya? En relación a los niños, ¿ya? Y que debíamos evitar a toda costa también de llegar al infierno, si era necesario, dice la Escritura, que usted se corte una mano, que usted se saque un ojo. Si ese miembro de su cuerpo le es ocasión de caer, dice, mejor que lo saquemos. ¿Ya? Estamos hablando, obviamente, en sentido figurado, de una manera espiritual, ya no se vaya a estar sacando los ojos ni sacando las manos. ¿Ya? Ahora, si nos fuésemos más extremistas y realmente para llegar al reino de los cielos yo tuviese que cortarme una mano, no tenga ni duda que yo me la cortaría. ¿Ya? Entonces, a ese extremo llega el Señor para decirnos que debemos cuidar nuestra vida cristiana. ¿Ya? Hasta ese extremo, cuidar nuestra vida cristiana. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que nos haga tropezar, que nos haga caer, debemos sacarlo y cortarlo de nuestras vidas. Y eso lo hacemos con la ayuda del Señor, porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Oramos al Señor, le pedimos que nos ayude, y el Señor obviamente que nos va a ayudar. Ya recuerden, cuando usted ora conforme a la voluntad del Señor, sepa, esté 100% seguro que va a tener respuesta a esa oración porque está orando en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor para nuestras vidas es nuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted ora, Señor, ayúdame, santifícame, ya corta esta área de mi vida que es pecaminosa, tenga por seguro que el Señor le va a ayudar y la va a sacar de ahí. ¿Ya? Pero tenemos que tener un corazón humilde, un corazón que quiera hacer lo que le estamos pidiendo al Señor. ¿Ya? El ejemplo que he puesto siempre desde que hago clase, ¿ya? No sirve cuando hay alguien que no sé, pues que es alcohólico, ¿ya? Y está orando el día viernes en la reunión de la escuela del culto de la tarde, ahí en la iglesia el día viernes, Señor, ayúdame a dejar el vicio, ¿verdad?, del alcohol, pero Señor, empecemos el día lunes porque el sábado tengo una fiesta. Ya esa oración el Señor no la va a responder definitivamente. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón dispuesto a dejarlo. Ya tiene que ser inmediatamente y el Señor les va a ayudar. Vivo también el tema de los ángeles, ¿verdad? Que velan por los niños. Ahí hice un comentario pequeño sobre el ángel de la guarda, ya que siempre hablamos del ángel de la guarda.
yo siempre digo, yo sé que el Señor me cuida y oro para que el Señor vaya al Señor directamente y cuida a mis hijas. Yo siempre digo, Señor, tú ve delante con mis hijas cuando van al colegio y tú cuídalas personalmente. Ya, no tengo nada en contra de los ángeles, pero siempre oro para que el Señor directamente guarde a mis hijas. Ahora vamos a llegar aquí, esto creo que no lo vimos, ¿ya? Que no era la voluntad del Señor, ¿ya? Que uno de estos niños se pierda. Hermana Natalia, por favor, vamos a ir leyendo ya. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Amén. Y ahí en paralelo lo vamos a leer también, hermana Evelyn. Lucas 15, capítulo 3, del 3 al 7, por favor. Amén. Entonces, él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Ahí está desactivado mi micrófono. Por eso quise leer las dos paralelas, porque Lucas nos entrega un poquito más de detalle, ¿se da cuenta? Cuando dice que cuando la encuentra, y esta oveja hablando de nosotros, ¿verdad? Cuando nos perdimos o cuando caemos en pecado y nos apartamos del Señor, dice que la encuentra y la toma sobre sus hombros. Qué hermosa la figura que hace el Señor con nosotros, ¿ah? Porque cuando nos hemos descarriado, ¿verdad? Y hemos estado apartados de los caminos del Señor, nuestro estado es malo, no sé si deplorable, por decirlo de alguna manera, espiritualmente hablando, y estamos caídos. ¿Ya? ¿Y qué hace el Señor? Cuando nos encuentra, nos toma, dice, y nos carga en sus brazos. No nos reprende, no nos dice, pero ¿por qué te alejaste? ¿Por qué no? Dice que nos los toma, y más encima después nos lleva y hace una fiesta, dice, con los criados que estaban ahí, y se goza con aquella oveja que estaba perdida. Entonces me encanta el relato ahí de Lucas, ya cómo el Señor nos trata. Y también se viene a la mente el del hijo pródigo. Ya recuerden que dice que el padre estaba mirando ahí por la ventana, dice que todos los días miraba a ver si llegaba su hijo. Y cuando lo vio de lejos, dice que él fue a buscarlo. No esperó que el hijo llegara, porque alguien podría decir, bueno, debería haber esperado que él tocara la puerta y no le abro la puerta todavía, espero que él golpee un poquito más. No, dice que el padre lo fue a buscar y antes que el hijo abriera la boca, dice que se abalanzó sobre su cuello, lo besó y no lo paraba de besar. Era esa palabra griega ahí que le dio un beso, fueron varios besos que le dio al hijo, así como estaba, sucio, cochino, hediondo, y lo recibió. Y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Si el que nos juzga, hermano, el que está siempre acusándonos es Satanás. Entonces también esto para que lo tenga en mente cuando veamos el tema del perdón que debemos tener hacia nuestros hermanos, hacia alguien que peca contra nosotros. Cómo el Señor nos recibe, cómo el Señor nos recibió, ya cuando veníamos con pecado, cómo nos restauró, y cómo, ¿verdad? Dice que en el hijo pródigo, en este caso, le dio una túnica, un anillo, le puso en su dedo, y lo perdonó antes que el hijo abriera la boca. Entonces esa debe ser también nuestra actitud. Ya Jesús relató esta parábola, ya, y nos ilustra claramente que no es la voluntad de Dios, ya que uno de estos pequeños, que uno de estos niños se pierda.
¿ya? Entonces, Dios quiere, hermanos, Dios quiere y tengamos siempre eso en mente. A veces vemos pecados o vemos crímenes que son atroces en la televisión y llegamos a decir a veces, no tiene perdón de Dios. Y la verdad de las cosas es que el Señor quiere traer a todos al arrepentimiento, ya quiere que todos sean salvos. Ya hay cosas que no entendemos, pero esa es la voluntad del Señor. Ya vamos a leer en 1 Timoteo 2:4. Hermano Jorge. Primera de Timoteo, versículo 2, Capítulo 2, 4. versículo 4. Sí, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y 2 de Pedro 3:9, hermano Andrea. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esa es la voluntad del Señor, ¿se da cuenta? Entonces algunos cuando pensamos, Señor, ven, ¿por qué el Señor se ha tardado tanto? Los ateos que nos dicen, oigan, ustedes vienen predicando hace 2000 años que viene Cristo y nunca viene. Ahí está la respuesta, hermanos. Ya, hay un momento y hay un día determinado donde el Señor va a venir. Ya va a venir por nosotros primeramente y después va a venir a esta tierra. Ya hay un momento determinado, hay un día específico. Pero ¿por qué el Señor no lo ha hecho? Porque si yo he hecho mi vida, mi propia vida hace 10, 15 años atrás, si el Señor hubiese venido hace 10, 15 años atrás, yo me hubiese quedado, no me hubiese ido con Él. Entonces el Señor tiene un día específico. ¿Y por qué tarda a veces la promesa de su venida? ¿Ya? Porque es paciente con nosotros, hermano. Si pudiésemos todos dar nuestro testimonio acá, a muchos le ha pasado, ¿verdad? Que si el Señor hubiese venido antes que entregaron su vida a Cristo, no hubiésemos quedado. Entonces el Señor tarda esta promesa porque nos ama a esta humanidad y no quiere que nadie se pierda. Ya tenga siempre eso en mente. Entonces cuando usted conozca a alguien que no sepa de Cristo, predíquele. Llévele las nuevas de salvación. ¿Ya? Porque el Señor está retardando su venida por amor a esas personas que aún no le conocen. Por eso el Señor es paciente. Entonces la voluntad del Señor, tenga esto siempre en mente, es que nadie se pierda. ¿Va a haber gente que se va a perder? Sí, pero es que va a ser porque no han recibido al Señor. ¿Ya? A pesar de que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, lamentablemente esto, hermano, va a ir sucediendo. Mateo 22:14, ¿qué dice, hermana Karen? Amén, hermano. 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Amén. El Señor, ¿verdad? Llama a todos. El Señor la salvación la trajo para todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, ¿ya? Entonces, el Señor quiere que todos se salven. Lamentablemente eso no va a ser. Y aquí el apóstol Pablo también, que lo va a leer nuestra hermana Jimena, para que ponga atención, nos vamos a dar cuenta por qué no puede suceder esto, por qué la gente no quiere que suceda esto. Porque la voluntad del Señor es que todos se salven, pero si usted no viene a Cristo, no entrega su vida y no deja de verdad de cometer pecados, el Señor no lo puede obligar a hacerlo, y a pesar de que sea la voluntad de Él. Ya, hermana Jimena, por favor. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron entre su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen por los que lo practican. Amén. ¿Se dan cuenta? Dice, conociendo, parte del versículo hablando, conociendo a Dios. Han conocido a Dios, ya, pero se han llenado, ¿verdad?, de inmundicia, de lascivia, y una cantidad de pecados que menciona aquí el apóstol Pablo. Entonces, y a través de eso, debido a ese extravío que ellos voluntariamente han hecho, ¿verdad?, el Señor los ha abandonado. Y no es que el Señor quiera abandonarlos, ni que el Señor haya permitido esto, sino que ellos mismos, ya de acuerdo a la voluntad que ellos tienen, porque el Señor a todos les ha dado libre albedrío para elegir. Ya el Señor, recuerda, el Señor no nos va a obligar. Sí pone todo en nuestro camino para que volvamos a Él. ¿Ya? Los que nos hemos apartado nos damos cuenta cómo el Señor nos va llamando de a poquitito. Primero suavemente, y cuando no hacemos caso, ya viene algo peor, y de a poquitito hasta que volvemos al Señor. Así es el Señor amoroso, pero el que realmente no quiere, ¿verdad?, y ha conocido a Dios y le niega, ya el Señor lo abandona a esas pasiones. Ya la voluntad de Dios se está realizando completamente en el cielo, hermanos, pero sepa que no, aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. El Señor permite las cosas, ¿ya? Entonces no debemos confundir la voluntad de Dios ya con lo que el Señor permite. ¿Ya? Aquí en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero aquí en la tierra lamentablemente dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que ha entenebrecido, ¿verdad?, la mente de las personas, hace la voluntad de su padre, dice en alguna escritura el Señor Jesucristo, de su padre el diablo. Vamos a leer Mateo 6:10. Hermana Natalia. Amén, hermana Natalia, Mateo 6:10. Está sin audio, ahí sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Mi hermana Evelyn Cornejo, Tito, capítulo 2, 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo vamos a poder gustar en esta tierra de esa gloria maravillosa, de esa voluntad de Dios ya completa en este mundo? Es cuando Él venga. En su segunda venida, cuando Él venga a reinar, dice que va a reinar, ¿verdad?, con vara de hierro. Y ahí se hace la voluntad del Señor en esta tierra. Pero lamentablemente actualmente no es así. ¿Ya? El Señor permite las cosas, muchas veces vienen cosas a nuestras vidas, las permite para también nuestro crecimiento espiritual. Y los discípulos más adelante, ya después que el Señor les enseñó todo esto acerca de los niños, ya volvieron a olvidar lo que el Señor les había enseñado. Y cómo el Señor ama tanto a los niños. Mateo capítulo 19, del 13 al 15. Hermano Jorge, por favor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Amén. Y nos damos cuenta, ahora que habían venido unos niños y los discípulos los estaban reprendiendo. Después que el Señor ya les había enseñado la importancia
ya que él le daba a los niños. ¿Ya? Y también se me quedó algo que me acordé ahora en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús ahí en el Padre Nuestro oraba y nos enseñó a nosotros a orar? Que orásemos para que el reino del Señor también estuviese aquí en la tierra. ¿Ya? Por eso le dice, así como se hace tu voluntad en el cielo, así también se haga aquí en la tierra. Entonces también debe ser nuestra oración. Y cuando estamos orando de esa forma, hermano, estamos diciéndole al Señor que venga a reinar, que venga ya a entablar su reino aquí en este mundo. Vamos a ver estas enseñanzas también que el Señor nos dejó ahí en Mateo, capítulo 18, del 15 al 35, sobre nuestras relaciones, ¿ya? Con las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, y también las podemos llevar, ¿verdad?, a nuestra relación que tenemos con nuestros prójimos, ¿ya? Pero principalmente aquí está hablando del tema de los hermanos, ¿ya? Vamos a ver tres puntos de los que habló el Señor. Primero, la acción del cristiano que es ofendido, ¿ya? Cuando alguien nos ofende, ¿cómo debemos reaccionar? La disciplina, ya que debe haber por parte de la iglesia hacia esa persona que ha ofendido. Y cuando hablamos de ofensa, ya tenga en cuenta que el pecado, ya estamos hablando de eso. Si usted trata mal a un hermano, sepa que eso es pecado. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que las ofensas son un pecado, primero para Dios y para el hermano al cual usted cometió esa ofensa. Y la actitud que debemos tener también como cristianos si alguien nos ofende a nosotros. Vamos a leer ahí en Mateo 18, para empezar, hermana Andrea. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil y publicano. Y Mateo, que era un publicano, recuerdan que Mateo era publicano, habló y mencionó esta palabra, tenlo por gentil y publicano, que eran los más odiados ahí dentro del pueblo de Israel. Ya la acción de la iglesia, ya porque a veces queremos dejar todo este tipo de acciones o de problemas que podemos tener entre hermanos, siempre lo queremos trasladar a la iglesia. No, es que la iglesia tiene que solucionar el tema. Vamos ante el pastor, ¿verdad? Y le llevamos todos nuestros problemas. Pero la acción de la iglesia comienza primero por cada uno de nosotros. Por cada uno. Si a usted lo ofendieron, usted tiene un problema con un hermano, lo primero que debe hacer es tratar de arreglarlo entre hermanos. No le lleve todos los problemas al pastor, ni le lleve todos los problemas a los diáconos. Primero trate de arreglarlo entre hermanos, íntimamente. Usted se junta con el hermano y conversa con él. Ya lo leyó nuestra hermana, el 18:15 dice, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es lo primero. Los dos solitos. Ya no vaya con el chisme a otro hermano. Ya no vaya para allá y diga, hermano, te tengo que contar algo que pasó. Y lo estoy haciendo para que usted pueda estar orando por esta situación. No, la palabra no dice eso. Usted toma al hermano, solito dice, y arregle la situación. Ya, eso es lo primero, esa es la primera instrucción que nos da el Señor. Hermana Karen, Mateo 5, 22 al 24, por favor. Ahí hay otra instrucción Amén. más. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta cómo para el Señor Jesús, que es la enseñanza del Señor Jesús que está hablando acá, es más importante, ya le pone mucha importancia a nuestra relación con el hermano? Imagínense, es tan importante que dice, si usted viene a traerme su ofrenda, viene a alabarme, viene a cantar, viene a entregarme una ofrenda, ¿verdad?, en dinero, o una ofrenda de ir a predicar, la ofrenda que usted le quiera entregar al Señor, y se acuerda que tiene algo contra un hermano, ¿qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda. Mira qué importante, no dice que no la entregue, sino que déjela primero a un ladito, antes de entregármela, vaya y póngase a cuentas con el hermano. Y ahí después venga y entrégueme su ofrenda. Es importante, ¿ya? Jesús, recuerden que Jesús fue 100% hombre,
pero fue el único humano perfecto, él no pecó. Ya él recuerda, estás libre de pecado. Pero nosotros, como seres humanos imperfectos, tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. O sea, todos tenemos nuestro carácter. Yo si los pudiese ver a todos y les digo, ¿cómo están nuestros caracteres? Todos, ¿verdad? Todos tenemos de alguna cierta manera el carácter. ¿Ya? Si nos van a pisar ahí un dedito del pie, vamos a saltar. Entonces, como humanos imperfectos, ya tenemos todas debilidades. Entonces, todos en algún momento hemos tenido algún problema con algún hermano. Y es por nuestro carácter. Por eso debemos ir moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. Vamos a poner una situación, ya que se las voy a relatar, ya que cómo podemos ver esto de las ofensas que alguien nos hace. Ya ahí vamos a ir viendo ahí qué es lo que dice el Señor acerca del cristiano ofendido. El cristiano ofendido. ¿Usted es el cristiano que alguien lo ofendió? Vamos a poner una situación para que vamos dándonos cuenta ya de que también nosotros a veces también nos comportamos de esta manera. Dice, el Señor le pregunta al cristiano, hijo mío, ¿dónde está tu hermano? Y esto es en una relación cuando alguien nos ha ofendido, recuerde. Y se me viene a la mente también cuando el Señor preguntó a Caín, ya cuando lo había matado, ¿dónde está tu hermano? Recuerde, cuando el Señor nos hace este tipo de preguntas a nuestras vidas, a veces estamos leyendo y saltan estas preguntas a nuestras vidas, no es para saber el Señor dónde está nuestro hermano. Es para que nosotros nos demos cuenta ya de la situación en que nosotros nos encontramos. Entonces les pregunta, hijo mío, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué respondemos como cristianos? No sé, Señor, no me importa en realidad dónde está este hermano, él me ofendió, hace varios meses que no hablo con él. ¿Qué dice el Señor después? ¿Tienes algo en contra de ti? ¿Tiene algo este hermano en contra de ti? Si es así, dice el Señor, te mando, y ahí lo acabamos de leer, que debes reconciliarte con él. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Qué es lo que es nuestra respuesta a veces? Sí, Señor, me acuerdo lo que dice ahí en Mateo, ya, pero esta vez la verdad de las cosas es que mi hermano no tiene nada en contra mía, sino que yo tengo algo en contra de él. ¿Ya? ¿Qué dice el Señor? Entonces te he mandado que vayas y hables con él, a solas. ¿Ya? Ahora debes tratar de hacer las paces. Esa es la primera orden que nos da el Señor. Trate de hacer las paces. Si usted tiene algo contra el hermano, tiene que hacerlo. Y si el hermano tiene algo contra suya, también tiene que usted acercarse. Porque a veces decimos, no, pero si yo no le hice nada, él me ofendió a mí. Lo más justo, dice uno, es que él venga y arregle la situación conmigo. Y el Señor dice todo lo contrario. Si un hermano tiene algo contra ti, ve y arregla la situación. ¿Ya? Recuerde. ¿Qué respondemos nosotros? Señor, yo conozco tu palabra, pero si yo voy a esta persona o a este hermano a arreglar la situación, él pensará que estoy admitiendo que yo soy el culpable de este problema. ¿Verdad que nos pasa? Uno dice, no, pero es que si yo doy el primer paso, estoy admitiendo que la responsabilidad del problema la produje yo. Esa es nuestra actitud. ¿Qué dice el Señor? Si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele. Esa es la instrucción del Señor. Vamos de nuevo nosotros. ¿Qué le decimos al Señor? Pero Señor, tú conoces mi carácter. Yo soy un poco terco, soy un poco orgulloso y justo me tocaron un área de mi vida que tú sabes, Señor, que me enoja. ¿Ya? Y también decimos, y él no me va a oír. ¿Ya? Esta persona es muy así, es muy orgullosa, no me va a oír, no va a querer saber nada de mí. ¿Qué nos dice el Señor? Tú sabes con certeza que no te oirá. Si vas con un espíritu de humildad, que es la instrucción del Señor, puedes tocar su corazón. Y de verdad que cuando vamos y tratamos de arreglar problemas con algún hermano, pero vamos con un espíritu humilde. Hemos orado al Señor, hemos puesto esta situación delante del Señor y le decimos, Señor, yo me quiero arreglar con mi hermano, voy a ir tal día, ayúdame. Y se ha dado cuenta cómo el Señor abre las puertas. A veces uno no alcanza a llegar al hermano y el hermano va, le da la mano, hola, quería hablar. Y a veces hasta el hermano primero habla, antes que nosotros abramos la boca. Eso lo hace el Señor. Entonces por eso, usted tiene que hacerle caso al Señor. ¿Ya? Y entonces, ¿qué decimos? Ya, Señor, voy a intentarlo. Voy a ir donde mi hermano, voy a hablar con él. ¿Ya? Para que tú, si es necesario, haga un milagro sobre ese hermano que es tan terco. ¿Ya? Pero tenga seguridad que si el Señor nos está mandando a arreglar nuestra situación, es porque Él nos va a ayudar y no nos va a dejar solos. ¿Ya? Recuerda, el Señor es un Señor de milagros. El Señor hace que estas relaciones interpersonales que son tan difíciles, podamos llevarla adelante.
Ya, y ahí, bueno, ahí sigue el relato, se los voy a dejar para que usted lo pueda leer con más calma, ¿verdad? Ya hay algunos piensan que el Señor, ¿verdad? Eso llamaría la atención al problema. O sea, uno dice, si yo voy a arreglar el problema con este hermano, quizás todos se enteren. Y ese va a ser un problema quizás mayor. ¿Ya? Pero el Señor nos dice que no, que Él nos bendice ya a través de estas relaciones cuando las tratamos de arreglar. Ya tenga siempre eso en cuenta, hermano. Debemos someternos a la voluntad del Señor. Ya debemos someternos. Y de ahí vamos a ver la disciplina, y ahí se lo voy a dejar esto para que usted lo pueda leer después con calma cuando lo envíe. Y ahí nuestra respuesta siempre tiene que ser la siguiente: sí, Señor, voy a obedecer. Aunque su hermano no le tome en cuenta, aunque su hermano quizás lo mire y no le hable nada, usted tome el primer paso y arregle la situación. La iglesia, ya como cuerpo de Cristo, debe disciplinar a los creyentes que persisten en el pecado. Ya tenga siempre eso en cuenta. Siempre deben ser disciplinados aquellos que persisten en el pecado. Ya no, si alguien peca, se arregla con usted a solas, ahí se queda. Ya entre usted y el hermano, no lo diga toda la congregación. Mateo 18, del 18 al 20, hermana Jimena. Amén. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Entonces, si usted se pone de acuerdo con el hermano a orar, ¿verdad?, en la dirección correcta, de que usted pueda tener una buena relación con, con la gente que le rodea, en especial los hermanos en la fe, tenga por seguro que el Señor lo va a hacer. Y allí esta palabra aquí que habla de atar o desatar, no es que nosotros mandemos al Señor, no es que nosotros mandemos a Dios y el Señor va a tener que hacer lo que nosotros le decimos. No, en el griego, ¿verdad?, esta frase y esta palabra se puede traducir también: todo lo que ya ha sido atado en el cielo, tú lo vas a poder atar aquí en la tierra. Todo lo que ya ha empezado a ser desatado en el cielo, tú lo vas a poder desatar aquí en la tierra. Ya a eso se está refiriendo. Ya el apóstol Pablo también nos dice, en relación a esto de restaurar al hermano, de hablar con él, que debemos de ir con un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Hermana Natalia, por favor. Hermano, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Amén. Y ahí les dejo, por eso me gusta esa fotito que les pongo ahí en la presentación, ¿verdad? Cuando uno ve al hermano, tiene que verse como a uno mismo. ¿Cómo usted quiere que sea tratada cuando cometa algún pecado o hace alguna cosa que no es indebida o algún error? ¿Cómo le gustaría que a usted la tratasen? Así debe tratarle, hermano. Ya no darle con el fierro ahí, pegarle fuerte, no. Con espíritu de mansedumbre. Y esto es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 24. Hermana Evelyn Cornejo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahí está, a ver. Mansedumbre siempre, hermano. Espíritu de mansedumbre. Considere al hermano como a usted mismo. Y ahí la blanda respuesta dice Proverbios 15:1, hermano Jorge. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Ponga esto en práctica, hermano. Yo lo he puesto en práctica varias veces en mi vida. Cuando alguien ha venido a chocar conmigo, a pelear conmigo, yo lo espero con una respuesta blanda, con una respuesta cariñosa
Y esta persona cuando viene al 100% enojado, su enojo tiene que bajar automáticamente y va a bajar más de la mitad. ¿Ya? Porque no va a encontrar con quién pelear. Si usted se ha dado cuenta, cuando alguien quiere pelear con usted y usted ni siquiera le discute, no pelea con él, llega un momento en que se cansa. Y dice, pucha, si no tengo respuesta de con quién estoy peleando, y deja de atacarlo, deja de pelear. Entonces ponga esto en práctica. La blanda respuesta, hermano, siempre va a aplacar la ira. Ya no apague, como dice un dicho, no apague el fuego con benzina. Ya tiene que usted ser, mostrar los frutos del Espíritu. La mansedumbre, la templanza, ya que el dominio propio que usted debe tener, ¿ya? Y eso lo da el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estudiar la palabra y buscar del Señor. Ya el cristiano pecador puede rehusar escuchar también a los que vienen. Y esta es una realidad. Y hay hermanos que no quieren ser restaurados. Que dicen, no, yo estoy en esto y no quiero que nadie se meta en mi vida, esta es mi vida privada. Ya, el orgullo también. Y también me gusta esa fotito que les dejo ahí, ¿verdad? Para ser restaurados, ya debemos soltar el orgullo. Si queremos tener ayuda del Señor, de la congregación, debemos soltar este orgullo que llevamos a cuestas, ya, para que el Señor nos pueda ayudar. Ya en el caso de que este hermano, ¿verdad?, no quiera ser restaurado, ya debemos llevar este problema delante de la congregación. Ya el Mateo 18, 17, se los voy a leer yo. Dice, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya, entonces, el primer consejo que nos da el Señor, problema con el hermano, trátelo a solas con el hermano. Ya en el versículo 16, también nos dice que si el hermano no te oye, toma un testigo, algún hermano también de confianza que sepa del problema, y llévalo y habla también con el hermano, para que tengan un testigo de que tú sí trataste de arreglar la situación en privado. Y el 17 dice, y si ya no te oye este hermano, debes traer el problema delante de la iglesia. Ya lo dije una vez en una prédica que me tocó hacer un día viernes. No vamos a subirnos al púlpito, tomar el micrófono y decir el problema del hermano o el pecado del hermano a toda la congregación. No se trata de eso. Ya cuando uno dice de llevarlo delante de la iglesia, es que uno lo pone delante de los líderes de la iglesia, ya sea el pastor, ya en este caso, algunos diáconos, ¿verdad?, se pueden reunir a ver y tratar el problema de este hermano. Lamentablemente, como les digo, hay hermanos y cristianos que no quieren ser restaurados, que quieren mantenerse en esta situación. Recuerde, el propósito, hermano, de la disciplina no es condenar al hermano, no es echarlo de la iglesia, no es tenerlo por menos, no es mirarlo en menos. La disciplina que se le da al hermano de una iglesia que ha caído en algún pecado es ayudarlo a que se restaure. Restaure primeramente su relación con Dios y después nuestra relación con la congregación. Y ahí debemos perdonarlo y lo vamos a ver ahí, el apóstol Pablo también nos habla de eso. Leamos Santiago capítulo 5 del 19 al 20, hermano Andrea. Amén. 19 y 20. Sí, por favor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad? Si alguien hace volver un hermano de su pecado, lo va a salvar de muerte y cubrirá, dice, multitud de pecados. Mira qué importante, hermano, nuestra relación. Es muy importante. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando enseñó, cuando estuvo aquí en la tierra. Que sean conocidos, ¿por qué? Porque nos amamos. Porque cuando usted invita a alguien a la iglesia, alguien nuevo, y esta persona llega y ve que dentro de la iglesia el cagüín, la pelea, ya, ¿verdad?, entre hermanos es peor que afuera, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Entonces el Señor por eso dijo, que sean conocidos porque os améis los unos a los otros. Y ahí también hay otra palabra que habla de soportarnos, de afirmarnos los unos con los otros. La Biblia nos enseña, hermanos, acerca de esta disciplina. Ya, otra vez vamos a leer varios textos ahí de la disciplina, cuando el Señor habla de la disciplina con nuestros hijos. Ya vamos a ir leyendo. Primero mi hermana Karen, después mi hermana Natalia, mi hermana Evelyn, mi hermano Jorge. Vamos a leer esos proverbios. Mi hermana Karen, Proverbios 3, 11, 12. Por favor. Amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga,
como el padre al hijo a quien quiere. Amén. 13:24, hermana Natalia. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. 22:6, hermana Evelyn. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano Jorge. Amén. 29:15 al 17 de Proverbios. Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corregid a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. 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 Desde pequeños, hermanos, ya no trate de hacerlo cuando ya son grandes, porque ya los, como digo, ya los perdieron. Ya cuando son grandes y usted no lo ha disciplinado desde pequeños, y no estoy hablando cuando hablo de disciplina de estar pegándole, no hablo de eso, sino que una disciplina puede ser, bueno, ahí también hay de repente un palmazo, no es malo darle al hijo, pero no hablo de esa disciplina porque a veces hablamos de disciplina y pensamos en pegar. Ya no siempre es eso. Ya quizás quitarle algo que le gusta, no sé, pues darle menos horas de juego, cosas así, pero tiene que tener una disciplina el niño desde pequeño. ¿Ya? Porque a veces queremos hacerlo, no lo hemos disciplinado nunca desde chico, y cuando cumplen 13, 14 y entran a la adolescencia, que es mucho más complejo, queremos tratar de disciplinarlos y es complicado. Ahí ya tenemos que usar otras técnicas, no podemos estar dándole de azote a esa edad. Ya tenemos que pedirle sabiduría al Señor y acercarnos a nuestros hijos, ¿verdad? Y de alguna manera que ellos entiendan ya de lo que están haciendo bien y de lo que están haciendo mal. También el apóstol Pablo ahí nos da varios ejemplos y nos instruye también a que cuando hacemos esta disciplina, ¿ya? Y recuerda, estamos viendo esta disciplina de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, llevada a nuestros hijos, y esto también lo llevamos a nuestra iglesia en el sentido de que no debemos exasperar a nuestros hijos. Cuando usted lo disciplina, ya no tiene que, ¿cómo se llama?, atosigarlo mucho al niño. Ya, si usted le pidió que hiciera algo al niño, no sé, quería salir a jugar, y usted le dijo, sí, pero primero tienes que hacer tu cama. Ya el niño va rápidamente, la hace. Ya, mamá, ahora voy a jugar. No, pero ahora tienes que hacer esto. Y empezamos a darle, no lo soltamos nunca. Eso tampoco es bueno, ya, porque los niños se desalientan. Ya, leamos ahí Colosenses 3:21, hermana Andrea. Y después mi hermana Karen, el Efesios 6:4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios 6:4, hermana Karen. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. No debemos disciplinar a nuestros niños de manera que se desalienten, porque a veces los papás y se nos pasa la mano, por decirlo de alguna manera, y hacemos sentir a nuestros niños que, ¿verdad?, que a veces se sacan una mala nota, que no sirven para nada. No, debemos tener cuidado con eso. Ya, no irnos a los extremos con las enseñanzas ni con la disciplina que le damos a nuestros niños. Y llevado a la iglesia lo mismo, la disciplina que les entregamos, o que la iglesia da a algún hermano que ha caído en algún pecado, tampoco tiene que ser para que el hermano se vaya y quizá no lo volvamos a ver. Ya debemos pedirle al Señor esa sabiduría. Ya, de la misma manera, ¿verdad?, la iglesia debe disciplinar a sus miembros, ya, cuando estos pecan. Vamos a ver un pecado, ¿verdad?, que ocurrió en la iglesia de Corintio, de Corinto, perdón, ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, se los voy a relatar yo, o sea, se los voy a leer, 5 del 1 al 12, y ahí se van a dar cuenta cómo el apóstol Pablo da instrucciones de cómo llevar este caso. 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, ya hablando de un hermano de esta iglesia, ya de Corinto, tiene la mujer de su padre,
Ya, o sea, estaba este hermano estaba en incesto. Ya tenía la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, que conociendo la situación, él había emitido ya un juicio en relación a esta situación. Dice, el hombre, el nombre de nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo aquí habla de que usted no se junte con la persona que llamándose hermano? Porque a veces somos un poco extremistas como cristianos y a veces tenemos alguna junta familiar y nuestros familiares no todos son cristianos. Entonces decimos, no, es que yo no voy porque ellos no son cristianos y algunos están, no sé, en fornicación, en adulterio, algunos toman y nos ponemos muy extremistas. La verdad de las cosas es que el apóstol Pablo, la instrucción es que no nos juntamos con aquellos que llamándose hermanos practican estas cosas. ¿Ya? Con los que se llaman hermanos las practican. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Obviamente que si nos juntamos con alguien no vamos a participar de sus cosas. Si yo voy para allá y me invitan a alguna celebración y ya veo que se subió el tono, empiezan a tomar de más, yo tomo mis cositas, ¿verdad? Y me voy. ¿Ya? Como buen cristiano para no estar participando de esas cosas. ¿Ya? Para que también quede eso claro. ¿Ya? El apóstol Pablo, como les decía en un principio, ya había emitido un juicio en relación a esta situación. ¿Ya? Ese pecador que no quiso arrepentirse debe ser quitado de la comunión de la iglesia. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. ¿Eh? Entonces, es importante la disciplina. Veamos lo que nos dice Hebreo 12:5. Hermana Jimena. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Era el 12:5 el suyo, hermana Natalia. El 12:11 era de la hermana Jimena. Pero léame el 12:5, por favor. El 12:5. De ¿Ya Hebreo. veis la exhortación? ¿Qué lee? No, hermana Natalia, usted. No, la hermana Jimena todavía no. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, no desmaye cuando eres reprendido por él. Se Amén. dan cuenta, y este hermano, ¿verdad? De esta iglesia, ya cuando fue reprendido, ¿verdad? No, continuó en su pecado, no quiso hacer nada. Y entonces cuando nosotros seamos reprendidos, puede ser por la palabra del Señor, a veces estamos en un pecado, no es necesario que venga un hermano, a veces estamos estudiando la palabra, y alguna palabra toca nuestros corazones, y somos reprendidos por el Señor. ¿Ya? No la menospreciemos. Ya digamos, sí, Señor, la verdad de las cosas que sí, estoy en este pecado, ayúdame, y pedámosle perdón al Señor. Pero no menospreciemos, ¿verdad?, la instrucción del Señor. Y más adelante vamos a ver por qué. La disciplina ayudó a este pecador, ¿eh? Ojo con eso. No es que la iglesia lo disciplinó, se apartó de la comunidad y después se perdió. Ya el apóstol Pablo dice, hagan eso, porque muchas veces, hermanos, cuando dejamos de tener comunión con el hermano que está en pecado y que no quiere abandonar el pecado, ese hermano después cuando ya se siente solo, ya echa de menos la comunión con los hermanos, echa de menos la comunión con Dios. ¿Ya? Y esa pena quizás que le produce esa situación le hace volver.
Ya en el caso de Corintios pasó eso. Esta disciplina que aplicaron en esa iglesia hizo que el hermano después volviera arrepentido. ¿Ya? Hermana Jimena, ahora sí, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se dan cuenta? Después que recibió esta disciplina, ¿verdad? Vino la restauración. Ya, si después usted puede leer el capítulo 2, 5 al 11, le voy a leer algunos versículos para que no quede ahí la idea media. Ya después el apóstol Pablo, que había emitido, ¿verdad?, este juicio. Ya, recuerden, el apóstol Pablo no hacía juicios de condenación. ¿Ya? Porque algunos dicen, no, como cristianos no debemos juzgar. Sí, hermano, el cristiano juzga todas las cosas, pero para darse cuenta qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. No para condenar al hermano. No para decir, oh, este hermano está en pecado, se va a ir al infierno. Si bien es cierto, si el hermano no se arrepiente del pecado, se va a ir al infierno, pero no es nuestra misión condenarlo. Solamente admitir un juicio, si sí, en realidad está mal, hablamos con él y lo ayudamos a que el Señor le restaure. Según de Corintios 2, hablando de esta misma situación, dice, pero si alguno me ha causado, dice, tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos vosotros. Le basta a tal persona, está hablando aquí de este hermano que estaba en incesto, que había sido echado de la congregación, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Ahí está la instrucción que le da el apóstol Pablo después que disciplinaron a esta persona. Le perdonan y lo consuelan para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y aquel que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se dan cuenta? Cómo el apóstol Pablo también había perdonado a esta persona y le había pedido a la iglesia que lo restaurase, con amor, con mansedumbre, ¿verdad? Que lo recibieran y que no lo miraran en menos. La iglesia debe practicar, hermano, esta disciplina, ya que Dios ha dado a quienes, a los líderes de la iglesia. ¿Ya? Debemos llevar esta tarea, hermanos, entre cristianos dentro de la iglesia, ya llevar la tarea y disciplinar, vuelvo a repetir, con mansedumbre, con amor, considerándonos como nosotros mismos. ¿Ya? Y ahí les dejo algunos ejemplos, nos los vamos a leer en honor al tiempo, algunos ejemplos para que después usted lo lea, de las disciplinas que se hicieron en medio de las congregaciones. Ya vamos a avanzar porque queda poquito tiempo y ya no me está quedando mucha, me queda creo que esta diapositiva. La actitud del cristiano ofendido. ¿Ya? ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando alguien nos ofende? Debemos perdonar como Dios nos perdona. Ya la disciplina de la iglesia debe estar balanceada, hermano, esta disciplina con la actitud del perdón. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya lo leímos el 18 de Mateo, el 21-22. Dice, entonces, después ya hablando del apóstol Pedro, el Mateo 18 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ya en ese tiempo, los rabí judíos enseñaban ya que era suficiente perdonar a una persona 3 veces, quizás hasta 4. ¿Esto de dónde lo habían sacado? Del libro de Amós. Hermana Liliana, ¿usted lo tiene ahí para que lo pueda leer? Amós 1:3. No la veo a mi hermana Liliana, no sé si estará. Es que lo escucho muy bajito. Ah, disculpe. Amós capítulo 1, versículo 3. Sí. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad
con trillo de hierro. Amén. De ahí, de esta escritura ellos habían sacado, ¿verdad?, que se debía perdonar 3 veces nomás, y quizás hasta 4. Ya Pedro, ya que si se recuerdan que Pedro, el que siempre hablaba más y el que era más impulsivo, ya él pensaba perdonar a alguien 7 veces. Pensó que perdonar ya 7 veces era bastante generoso. Y quizás miró a Jacobo, Pedro le dijo, oye, mira, yo voy a perdonar 7, cuando todos perdonan 3. Entonces, por eso Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Mire lo que le dijo el Señor. No te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Y eso quiere decir siempre. Cada vez que somos ofendidos por algún hermano, debemos perdonarle. ¿Ya? Obviamente, y hago el alcance, debemos, ¿verdad?, analizar la situación. Porque si nos estamos dando cuenta que el hermano, no sé, pues hicimos un negocio con un hermano, ya le pasamos dinero a hacer un negocio y el hermano nos estafó. Ya lo perdonamos, ya después vamos de nuevo al negocio y de nuevo nos estafa, ya tenemos que pensar la tercera vez. Ya tenemos también que tener esa sabiduría que nos da el Señor de evaluar la situación. Ya, no por eso no lo vamos a perdonar. Ya estoy solamente hablando de que el perdón, como habla la Escritura, también lleva consigo el olvidar. Ya, porque el Señor dice que cuando perdona nuestros pecados, Él se olvida de ellos. Dice que los echa a lo profundo de la mar. Ya, pero sabemos que el Señor, que es infinito, sabe todas las cosas. Y es cuando el Señor dice que olvida de eso, es que nunca más nos va a sacar en cara el pecado por el cual nos perdonó. Lo mismo se refiere con nosotros. Si usted perdona a su hermano, tiene que olvidarlo. ¿En qué sentido? Porque no, obviamente que no lo vamos a poder borrar de nuestras mentes lo que nos hicieron, pero es para que usted no le esté sacando en cara al hermano cada vez que se acuerde de la situación. No, pero acuérdate que tú me hiciste esto. ¿Ya? Esa es la idea. A eso se refiere con perdonar y olvidar. De que no vamos a estar enrostrándole al hermano en cara cada vez que suceda una situación. ¿Y por qué el Señor nos manda a hacer a perdonarnos? Porque Él también lo hace con nosotros, hermanos. Ya recuerde, el Señor nos perdonó a nosotros una deuda que era impagable. Ya, impagable. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso el Señor, como hijos suyos, nos exige que también debemos perdonar. Y ahí el Señor, ya con esto terminamos, enseñó la parábola de los 2 deudores. Ya dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ya yo estuve buscando ahí cuánto más o menos equivalía estos 10.000 talentos. Ya son 375 toneladas cortas, dice, de plata. Imagínense la cantidad. Un talento, y lo vimos, ¿se acuerda cuando hablamos del dracma que pagaban en la iglesia? Cuando lo vimos en la clase pasada. Un dracma, yo lo tengo anotado aquí, un talento correspondía a 6.000 dracmas. Imagínense, 6.000 dracmas. Dijimos que una dracma en los tiempos actuales era más o menos 15.000 pesos, que era el obrero de un salario, el salario de un obrero del día. Yo hice los cálculos, metí la calculadora y me dio un número que ni yo sé cómo leerlo. Eran como 1.000 millones de dólares, algo así. En los tiempos actuales, lo que este hombre le debía. Ya para que usted se haga una idea de lo que él debía. Sigamos con el relato. Dice, y comenzando, dice este rey, a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A tengan en consideración que este rey es Dios. ¿Ya? Dios es el que hace cuentas con nosotros. Por eso Isaías dice, venid y entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen, ¿verdad?, como el carmesí rojos, van a ser blancos como la lana. Entonces el Señor es el que hace cuentas con nosotros, que nos llama a cuentas. Y fue presentado un hombre que le debía 10.000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pudiese pagar esta deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entendamos que cuando este siervo decía esto, era imposible que pudiese pagar esa deuda. Eran como 100 años de trabajo, imposible, no iba a poder pagarlo. Pero el hombre estaba rogándole, ya que le diera tiempo para pagarlo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ya? Contextualizamos, debía mucho dinero, no podía pagarlo, y el Señor le perdonó esta deuda que él tenía. Pero saliendo aquel siervo
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ya también vimos cuánto era de denario. 100 denarios equivalía más o menos a 3 meses de sueldo de un obrero, que no era mucho. Ya si uno saca la cuenta, debe haber sido como 1.000.000 de pesos, muy poquitos. ¿Ya? Entonces, saliendo aquel siervo que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Se da cuenta de lo que hizo este siervo? Después de que le habían perdonado a él una cantidad que no podía pagar, vino y hizo esto con este siervo que le debía mucho menos. Ya por eso, así como Dios, ¿verdad?, está dispuesto a perdonarnos mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos a perdonar, ¿ya? Debemos hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás, por muy grande que haya sido la ofensa. Por muy grande, tenemos que pedirle ayuda al Señor para esto. Dios nos perdonará, hermanos, solo si estamos dispuestos a perdonar a otros. Ya recuerde eso. Dios va a perdonarnos si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Ya? Dios nos enseñó a pedir perdón de la misma manera que nosotros perdonamos. Mateo 6:12 dice, el Señor enseñándonos, el Padre nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se dan cuenta? El Señor nos va a perdonar a nosotros si nosotros también perdonamos a quienes nos deben. La persona, hermano, que no quiere perdonar, ya está destruyendo de alguna cierta manera, ¿verdad?, el puente, ya que se necesita para llegar al cielo. ¿Ya? Ahí en Mateo, el mismo Mateo 6, el Señor hablando de este. Alguien busque, no sé si se lo di a alguien. Ya vamos a ir concluyendo. Mateo 18, lo tengo aquí mismo, se los voy a leer. Mira el 6, lo que dice el 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? Que tiene una implicancia importantísima, hermanos, que usted ponga en práctica esto del perdón. Yo sé que nos cuesta, hermano, esa parte, yo creo que y el Señor también lo sabe que nos cuesta, pero debemos pedirle ayuda al Señor. Voy a seguir con el relato para terminar. Dice, mas él no quiso, esta persona que no quiso perdonar, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como creyentes debemos tener esta actitud de perdonar a nuestros hermanos y que pecan contra nosotros. Y también podemos llevar a nuestra vida diaria, hermanos, no solamente con nuestros hermanos. Si nosotros practicamos el perdón hacia nuestro prójimo, vamos a ser de ejemplos para ellos. ¿Ya? Ellos van a ver y van a decir, pero qué raro, no sé, pues mi vecino que me trata de buena manera, cuando yo soy muy áspero con él, soy muy pesado con él, van a ver el reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y van a querer ser como nosotros, van a decir, oye, pero a mí también me gustaría ser así. A mí me gustaría perdonar, y me gustaría que me trataran como esta persona me trata. Y más de algún día se van a acercar a usted y le van a preguntar por qué usted es así. Y ahí aprovechamos nosotros, obviamente, como buenos cristianos, de predicarles del Evangelio, ¿verdad? Sí, porque el Señor que mora en nosotros, primero nos manda a perdonar, a amar al prójimo, y también aprovechamos de dar esta palabra de salvación. Así que tenga por seguro que esa persona va a querer también tener lo que usted tiene. Va a querer también tener ese corazón perdonador, ese corazón humilde, ya con el cual el Señor nos manda a que debemos ser. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Ya son las 12:22, me pasé bastante. Ya, pero
pero era importante hablar de del perdón, ya no lo quería dejar atrás, ya, para que el Señor nos ayude, hermano, nos ayude. Y si tiene alguna cosa en su corazón que aún no ha podido sacar, ¿verdad? Y alguna diferencia con algún hermano, quizás con algún familiar también, pídele al Señor que le dé un corazón que ayude a perdonar. Y si le cuesta también, dígale al Señor, Señor, sabes que me cuesta, tú sabes lo que me hicieron, y tenga por seguro que el Señor le va a ayudar. Ya había una historia, no se las voy a contar ahora, después quizás se las mando en Éxodo, a través del WhatsApp, para que usted la pueda leer, ya, de una mujer que había sido tomada presa en el cautiverio de los ¿cómo se llama?, de los alemanes. Ahí se la voy a mandar para que usted la lea, es bastante interesante. Amén, lo dejamos hasta acá, no sé si alguien quiere decir algo, nos quedan 5 minutos, antes que empiece el culto de las 2:30. ¿No? ¿Alguien quiere opinar, preguntar? Hermana Jimena. O nos despedimos acá y me mandan sus preguntas por el WhatsApp. Hermana Jimena, la dejo a usted con la despedida de la clase. Amén. En obediencia y sometimiento a la autoridad ya comenzó la reunión de la mañana, así que vamos a darle gracias al Señor, amén, y preparar nuestro corazón para la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz y el gozo del Señor reine en sus vidas y en el hogar donde ustedes viven. Así que conéctese, comenzó el culto de la mañana para que usted pueda recibir la palabra, y recuerde que hoy en la tarde tenemos nuestra Santa Cena. Así que nos veremos, hermanos. Dios les bendiga. Conéctense ahí al culto porque ya comenzó el culto. Chao, chao, nos Amén. vemos. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Chao. Chao, chao. Chao, nos Hermano. vemos. Que Que nos linda semana. bendiga. Amén, nos vemos en la tarde de la Santa Cena, recuerden. Conéctense. Ahí vamos a mandar el enlace. Pequeña. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Chimene. Que Dios te bendiga. Hola. Hola. Tan linda. Tan grande ya. Sí, han crecido. Sí. Han pasado los años en vano. Ya, chiquillos, nos vemos. Bendiciones a todos. Chao, chao.